espérame un poquito a ver si es que si inició. Sí, ahí sí, ya. Así que ya, Carlos, puedes dar esa luz. Muchas gracias, Francisco. Bueno, quiero darle a todos y a todas la bienvenida, a los estudiantes, a nuestros colegas académicos, a los estudiantes que no son probablemente de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Central, pero que sé que hoy día en el fondo también están acompañándonos en este interesante conversatorio. El segundo conversatorio que hacemos en el día, ya en la mañana estuvimos a las 10:30 realizando un conversatorio a partir de lo que se entiende por interdisciplinaridad educativa. Nos acompañaron colegas de la Universidad Finisterre, también de la Universidad Mayor y de la Universidad Central. Y ahora queremos hablar también sobre la iniciación en investigación, pensando también en la continua mejora que justamente la doctora Leonora señalaba hace muy poquito, en este proceso de mejora continua que tienen hoy día las carreras de pedagogía, en particular nosotros que el próximo año nos vamos y este año ya entregamos el informe de autoevaluación para la acreditación, donde una de las aristas relevantes viene a ser el área de investigación. Por lo tanto, hemos generado una serie de acciones para los estudiantes, para los profesores, con los profesores al interior de la carrera, coordinado en este caso por el profesor Francisco, quien está llevando la línea de investigación en nuestra carrera, y donde no solamente queremos plasmar la investigación desde la docencia, sino que también desde la investigación con los estudiantes y para los estudiantes. Por lo tanto, hoy día un honor contar con la doctora Leonora, a quien hoy día en el fondo ella es experta en el ámbito de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las matemáticas. Por lo tanto, ahí Francisco nos va a contar también su trayectoria que ella ha tenido en este tiempo en materia de educación en nuestro país. Así que muchas gracias por estar acá, muchas gracias Francisco también por permitirme aquí darle la bienvenida, y bueno, te dejo a ti para que puedas moderar. Les sugiero también a nuestros invitados que probablemente vayan anotando las preguntas, como decía la doctora Leonora, con la finalidad de poder responderlas. Las podemos plasmar en el chat de Teams, así como también pueden encender en algún minuto sus cámaras o el micrófono cuando se dé el espacio para las preguntas. Así que muy bienvenido, bienvenida, y que aprovechemos esta tarde también. Gracias, Francisco. De nada, gracias Carlos. Efectivamente, marcar esta presentación en presentar primeras bases para desarrollar investigación a nivel estudiantil y también como herramienta incluso metodológica para futura práctica docente o nuestra práctica docente actual. Agradecer el espacio de la carrera de acoger efectivamente un grupo de investigación que se venía trabajando hace mucho tiempo, que es el DBMAT, que es Diferencial Básica y Matemática, es un grupo de investigación interdisciplinar. Nosotros estamos como grupo muy contentos porque efectivamente esta ya es la segunda actividad formal que plantea el grupo. El primer semestre tuvimos la fortuna de trabajar con Silvania y Cleiria, que son dos expertas brasileñas en educación inclusiva. Y en ese sentido el grupo apunta a un trabajo interdisciplinar y a generar investigación y futuros investigadores e investigadoras. Así que qué mejor que iniciar este conversatorio interno con la doctora Leonora Díaz, que fue una doctora que incluso a mí de cierta manera me inició en la investigación también. Tuve la fortuna de la primera vez que agarré un libro para investigar en torno a la educación matemática, el fenómeno de la vida, con ella y con Jaime Arrieta. Tuve la oportunidad de trabajar en una universidad con ella. Tiene una potencialidad muy alta, es una académica muy, muy brillante, muy buena, así que les invito a todas y a todos a disfrutar de lo que ella va a exponer y sin duda alguna, como ella bien decía al inicio, le encanta conversar, así que más preguntas que le hagan, que pueden ser desde conceptos, comillas, básicos, nunca olvidar que no hay preguntas básicas, ni preguntas malas, ni preguntas buenas, preguntas que siempre sirven. Tienen a su disposición a una doctora que le encanta conversar y le encanta escuchar y contestar todas sus preguntas. Así que, doctora Leonora Díaz, le doy la bienvenida. Espero que todo el público disfrute de lo que usted va a exponer y ante cualquier cosa estoy atento. Así que puede partir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Estoy viendo al director de la carrera y estoy viendo a Francisco. Estoy conjeturando muchos rostros, muchas historias, muchas inquietudes en los discos que tengo abajo. Así que ahí con esta nueva manera en que debemos imaginar al prójimo en algún sentido, hablamos entonces con un precioso grupo de educadores interesados y educadoras. Soy aquí un poquito
aprendiz de brujo, así que vamos a ver aquí cómo nos va con las láminas, pero ya habíamos hecho una pequeña iniciación. Y entonces ustedes están viendo allí la propuesta de conversación de hoy. Vamos a poner en primera plana lo que es nuestro título de hoy. Bases para iniciar una investigación educacional estudiantil. Queremos levantar aquí la utilidad de un método, que es guiarse por una pregunta. Partir, bueno, como en toda investigación, aprender a elegir la pregunta. Le llamamos orientadora, porque orientará la ruta de estudio que estamos iniciando. Es decir, partimos con ella y siempre ella es a la que tenemos que tributar. En el fondo, lo que con la investigación estamos tratando de hacer, sin duda, es dar una primera respuesta a esa pregunta. Ahora, es interesante que es una pregunta, sin embargo, la manera en que la abordamos forma parte del paradigma de investigación-acción. Este es un paradigma que sus remotas raíces aparecen con el sociólogo norteamericano Kurt Lewin en el año 1946, que curiosamente, en medio de una pandemia de salud en su estado, necesitó levantar mucha información frente a una, no sé si les parece conocida la situación, pero necesitó levantar información desconocida, un fenómeno masivo, y entonces se hizo preguntas y mandó gente al campo a recoger elementos, y así comienza entonces, y él aplica esta metodología de la pregunta orientadora. En educación, entra con fuerza en los años 80 del siglo pasado. Nosotros tenemos connotados autores también anglófonos, ingleses, australianos, norteamericanos y el 2010. Digamos que allí aparecen los primeros desarrollos y hoy la encontramos plenamente vigente como una metodología. Entonces, lo que quiero mostrarles ahora es lo que sería, así trabajo yo con mis estudiantes, entrego esta matriz, en donde les digo, lo que sea que hagamos, que va a ser un estudio, lo vamos a reportar, lo vamos a informar con una matriz parecida a esta. Por supuesto que esta matriz responde a la defensa de tu estudio, la defensa, ¿no es cierto?, de cada estudio. Entonces ahora vienen láminas que están así, vacías, ¿sí? Entonces quiero mostrarles todas las láminas de una vez. Yo ahí siempre, y se sale, ¿eh? Cuando hago, ya, ok, vuelvo. Como dice la canción, vamos a volver, vamos a tratar de, ok, estoy aprendiendo a usar el Meet, trabajo más con el Zoom, pero aquí vamos de nuevo y entonces yo quiero, no las veo aquí, pero en fin, no las logro ver aquí. Bueno, en fin, volvamos, en todo caso les anticipo entonces que lo que estamos teniendo aquí es una matriz. Por lo tanto, tenemos en la matriz del orden de 17 láminas, 15 láminas que van dando los títulos de lo que es un estudio. Entonces, las vamos a pasar con rapidez. Simplemente están dando cuenta de los apartados que tú colocas en tu informe de investigación. Primero hay una motivación inicial,
entonces esa motivación inicial se transforma, se le da forma de problema. Para abordar el problema, terminas el problema con la pregunta orientadora y entonces dices, ok, ¿dónde están los conceptos que me puedan ayudar y que sirvan entonces de marco teórico-conceptual? Es decir, hay sujetos que han ordenado ideas para dar respuesta a problemáticas con aire de familia respecto de la problemática que yo me estoy planteando. Y aquí la idea es, bueno, partir al menos con 3 autores diferentes. Al menos con 3 autores puedes tener más. Y tomar entonces el desafío de investigar con la pregunta orientadora como metodología central. Y aquí viene entonces el modo de trabajo con la pregunta orientadora. Tú tienes motivaciones, tienes experiencias previas, lecturas de referentes teórico-conceptuales, entonces levantas una pregunta de investigación. Y aquí viene que esa pregunta la transformas en reactivos que llamamos nosotros para dar respuesta a la pregunta. ¿Por qué le llamamos reactivos? Porque esperamos que el estudiantado reaccione con una producción personal o en equipo, según el estudio que te estás planteando. Entonces se diseñan reactivos, tú diseñas entonces los ítems de un instrumento para trabajar con los estudiantes, puede ser una guía de trabajo, y esos reactivos, el conjunto de esos reactivos, tiene que lograr producciones estudiantiles que te permitan dar respuesta a la pregunta. Entonces siempre estás jugando entre el reactivo que vas poniendo, el siguiente reactivo, mirando tu pregunta. Antes de aplicar, esto es sumamente interesante, antes de aplicar el instrumento, antes de entrar al campo, tú levantas hipótesis o conjeturas de cómo tú como el profesional que está haciendo este estudio, cómo tú crees que van a ser los desarrollos a los reactivos. Es decir, conociendo mi grupo curso, yo creo que les va a ir rapidito, van a despachar rápido las primeras 3 preguntas, van a tener este tipo de problema en la cuarta, en la quinta, etc. Sin embargo, no así de sencillo, sino que con todo detalle. Te sientas a escribir con todo detalle cuáles son tus apuestas. Apuesto a que mi grupo curso en esta va a trabajar de tal manera y lo dejas por escrito en tu cuaderno de trabajo frente a cada reactivo sin saltar ninguno. Lo interesante es que eso te ayuda también a revisar el tipo de reactivo que estás levantando. Luego aplicas y entonces ya tienes en la mano lo que son los desarrollos de los estudiantes y buscas a qué herramientas recurren, qué procedimientos utilizan, qué argumentos entregan cuando dan sus respuestas y siempre en el horizonte de la pregunta que tú quieres responder. Lo interesante es que aquí hay que, en el 4 hay que hacerlo con todo detalle, completar exhaustivamente el material que has recopilado con los trabajos estudiantiles, porque ahora viene un ejercicio muy interesante, que tú haces un contraste entre el 3 y el 4. Es decir, tú hiciste tu apuesta. Mis chicos van a trabajar de esta manera. Y los chicos trabajaron a su manera. Y entonces tú contrastas los desarrollos de los chicos con las conjeturas tuyas. Y ahí va a aparecer una distancia, salvo que tú seas mago o seas maga, que no lo somos los maestros. Entonces, pero estamos haciendo un trabajo responsable, entonces estamos poniendo el máximo esfuerzo en comprender las respuestas de los estudiantes, por lo tanto, conjeturamos que, es decir, vamos a levantar buenas conjeturas, pero los chicos te van a responder como ellos responden. Y entonces tienes tú que ir ítem a ítem señalando aquello que estuvo dentro del marco de lo que tú esperabas y aquello que se sale de ese marco y lo tienes que anotar. Eligió decírmelo con cómics,
yo le pedí que me argumentara con palabras qué me estará comunicando con este cómic. Y ahí hay un tema. Fue un cómic, no fue el argumento que tú esperabas. Tú tienes que analizar el cómic, porque allí está tu actitud investigativa. Es decir, tú eres tremendamente humilde a la realidad. El chico dio un cómic, tú tienes que sacarle la información a ese cómic en el marco del trabajo al que tú lo invitaste. Eso, ahí, el contraste es una parte altamente desafiante. Bien, y entonces, ¿cómo te diste cuenta que hay una determinada distancia? Entonces, rediseñas la pregunta ahora. ¿Por qué? Porque el contraste entre tus conjeturas, lo que los chicos hicieron, te va a reenfocar tu interés. Porque decir, oye, mira, aparecieron los cómics con estos chicos. ¿Por qué habrán aparecido los cómics? Y entonces puede que sea lo suficientemente poderoso eso que ha aparecido y tú entonces rediseñas tu pregunta con nuevo y buscas más antecedentes, más lecturas de referentes teórico-conceptuales. Bien, allí tienes un ciclo completo de investigación con base en la pregunta orientadora. Aquí ha estado la reflexión y la acción, porque has reflexionado tus motivaciones, has visto referentes teóricos, diseñaste reactivos, levantaste conjeturas. Del 1 al 3 estás plenamente en la parte indagativa, de reflexión del profesional, de la profesional. Luego, la 4 vas al campo, recoges elementos desde la realidad y en el 5 y 6 vuelves a la parte reflexiva. Entonces tienes 1, 2, 3 investigación, 4 acción, vale decir en aula, en laboratorio, con estudiantes, vía Zoom, en fin. Y 5, 6 nuevamente vuelves a lo investigativo. Ahí tienes el ciclo de investigación-acción. Otro punto que es sumamente relevante de notar es que en el punto 3 tú levantas conjeturas y las conjeturas dicen relación con tu conocimiento, con tu sabiduría respecto de tus estudiantes, con tu sabiduría profesional, respecto de tus estudiantes porque te estás anticipando a lo que ellos vayan a hacer. Y en el punto 5 estás viendo lo que efectivamente hicieron. En ese contraste, que es un contraste entre lo que los chicos hacen y lo que tú piensas que ellos hacen, le llamamos, y ahí se juega, la validez interna de tu estudio. Claro, porque en esta investigación-acción, tú no tomas 2 cursos y haces una dócima hipótesis y entonces haces contraste de medias, contraste de desviaciones estándar, es decir, con base en numerizaciones. No numerizas más de 30 chicos en un lugar y más de 30 chicos en otro lugar, como es el esquema tipo de la investigación con base en cantidades. Esas cantidades suelen ser promedios y las herramientas matemáticas suelen ser la media, la desviación estándar, no siempre la normal, hay diversidad de curvas, de estadísticas, digamos, para dar cuenta de los comportamientos de grupos. No, aquí tú estás analizando estudiante a estudiante en su producción y no los estás numerizando en principio. Porque además, en esos estudios cuanti, para que sean válidos, tú necesitas 30 o más chicos y por lo tanto siempre tienes que tomar al menos un 10% más, porque si te van algunas respuestas no van a ser válidas. En fin, vas a tener que desechar algunos instrumentos para limpiar tu grupo y aplicar esas pruebas estadísticas que están sobre la base de, no vamos a decir minería de datos, pero que es una manera de decirlo hoy día, pero están con base en los números. Entonces, cuando tú haces la dócima hipótesis, en el sentido de que tú conjeturaste que con tu intervención en el aula con el estudiante vas a lograr un mejor desempeño, en tanto que el grupo experimental se hizo todo como siempre, entonces tú conjeturas que tu media va a estar mejor. O si lo que te interesa es agrupar a tu gente y que no esté tan dispersa en las notas,
entonces te va a interesar la desviación estándar. Ahí te estoy diciendo el herramientaje que se usa en las investigaciones cuanti. Y entonces decimos que hay un estudio con validez externa. ¿Por qué? Porque tú hiciste algo con tu grupo y lo estás comparando con un grupo externo. Bien, esa validación externa no la usamos acá, pero sí tenemos validación. Y es una validación interna que es relativa a el nivel de saber pedagógico, profesional, que tú estás poniendo en escena. Y te estás desafiando respecto de tus conjeturas. Y quienes te están desafiando, tus estudiantes. Por lo tanto, estás poniendo a prueba tu manera de hacer las cosas. Entonces vuelvo y resumo, entre el 3, que levantas conjeturas, y el 5, que las contrastas con lo que los chicos hacen, ahí estás tú asentando la validez interna de tu estudio. Es decir, es una investigación con validez científica. Eso es lo que quiero resaltar ahí. Bien, y ahora comienzas a describir cuáles fueron los casos, qué aplicación hiciste, se aplicaron estos reactivos, a qué grupo de estudiantes, fueron tantos estudiantes. Aquí estás describiendo, ¿te das cuenta? La aplicación se hizo en dependencia tal día, se entregó, en fin, tomas luego la pregunta orientadora, que es la que orientó tu trabajo y que la transformaste en estas actividades. Aquí, a título de ejemplo, 3. Pasas entonces a levantar tus conjeturas y tus conjeturas tienen que ser en relación a cada reactivo. Aquí lo que haces es pasar a una planilla cuál fue tu primer reactivo y así sucesivamente para los 3 reactivos y con mucho cuidado anotando dibujos, espacios, todo, porque aquí cuando tú vas a ver los desarrollos estudiantiles, tú haces arqueología, es decir, todo gesto, todo símbolo, o si esta ha sido una actividad en la oralidad, toda palabra, tono de voz, emocionalidad, tú las vas a estar transcribiendo. ¿Ah? Y pasas entonces, como ya tienes tus conjeturas, ya tienes la respuesta de los chicos, pasas a hacer el trabajo de contraste entre tus conjeturas y las respuestas. Perdón, aquí me apareció el marco teórico conceptual que estaba antes. Ah, no, perdón. Habíamos dicho que en ese contraste, claro, entre conjeturas y respuestas, tú podías levantar una nueva pregunta. Entonces, esa nueva pregunta, para abordarla, que siempre significa en realidad un foco mayor, partiste con una pregunta más amplia y ahora te concentras en un ámbito que la investigación te arroja como importante en las producciones de los chicos, entonces buscas nuevos autores que te acompañen para comprender tu nueva pregunta. Y entonces aquí rediseñas la pregunta y la levantas, pero argumentas cómo te desplazaste entre la pregunta anterior y esta nueva pregunta. Ahí está jugándose tu argumentación. Y entonces, esto es interesante. Tu estudio puede terminar con el rediseño de la nueva pregunta. ¿Por qué? Porque le pasas el testimonio a otro o a ti mismo en tu siguiente estudio. Es decir, has hecho un ciclo completo, has reportado, tiene validez interna, has visto la distancia que los chicos tienen con lo que tú apostaste. Es decir, tienes un corpus de saberes redondo que puedes cerrar. Pero lo interesante es que lo cierras de un modo abierto. Pues tú dices, esto sigue. Así que aquí la nueva pregunta que debería yo abordar, o algún colega, propongo yo que sea esta. Y argumentas entonces desde qué pregunta vienes y por qué vienes a esta pregunta. Por cierto, en esa argumentación va a estar tu análisis de las producciones de tus estudiantes. Bien, como todo estudio, a modo de conclusión, sacas tus conclusiones, pones tus referencias bibliográficas y tus anexos. Por cierto que nos van a interesar los reactivos que entregaste a los estudiantes. No los que pensabas entregarles, sino los que efectivamente ellos desarrollaron. Suele ser una copia del material.
y los escaneos de los desarrollos estudiantiles, porque aquí interesa todo. Interesa si dejaron espacios en blanco, si anotaron en una esquina, etcétera. Todo rasgo que nos dé pistas respecto de su trabajo. Entonces ahí tienes ya listo un informe, y ese informe, la buena noticia es que tiene el formato que te permite participar de algún congreso. Un congreso al interior de la universidad, un congreso en el área de tu especialidad, a nivel, en este estudio, que sería un primer estudio, a nivel nacional, sin duda. Y o internacional, si se trata de que estudiantes de pedagogía, estudiantes de educación diferencial, están compartiendo sus reflexiones, sus avances. Bien, entonces aquí vuelve esta investigación desde la pregunta orientadora. Esos son los 6 pasos cruciales y queremos ver un ejemplo. Aquí tenemos estudiantes de pedagogía en matemática que presentaron en las Jornadas Nacionales de Educación Matemática. Imagínense ustedes, eran alumnos de 4º semestre de la carrera, en noviembre de 2015. Y entonces ellos reportan, nos planteamos la pregunta, ¿qué problemas presentan? La pregunta está ahí, ¿no es cierto?, en la flecha que va mostrando cómo va ampliando y profundizando a la vez la pregunta. Quizás sí profundizando, complejizando, diría yo. Observen la primera. ¿Qué problemas presentan estudiantes de 3º medio cuando grafican una parábola? O sea, ellos son estudiantes de pedagogía, están en su 2º año recién, y entonces se hacen la pregunta, ¿cómo estarán los chicos de 3º medio cuando se trata de hacer parábola? ¿Les costará? ¿No les costará? ¿Cuál será el problema? Y entonces van donde chicos de 3º medio, hacen el ciclo completo, y en el análisis de sus producciones, en particular, les llama la atención 2 estudiantes. ¿Por qué? Si ambos estudiantes son compañeros de curso. Esta pregunta se hace en estudiantes de pedagogía. Oye, y no logran llegar a los mismos resultados. Y tampoco usan el mismo método. Pero, a ver, eran 30 estudiantes, un mismo profesor. ¿Cómo tan distintos? Es decir, estos estudiantes de pedagogía se dan cuenta que hay estudiantes diferentes en un aula. Fantástico, pero lo hacen con una pregunta. ¿No llegan a los mismos resultados? ¿No usan el mismo método? Esa pregunta aún era un poco general. Fueron a leer y la replantearon. ¿Qué problemas se presentan al figurar? Observen que usan aquí en la tercera oportunidad la palabra figurar. En la primera oportunidad usaban cuando grafican. Estaba naturalizado este tema de graficar. Después se dan cuenta que la graficación es un caso particular de las figuras y de la figuración. Entonces ya no se preguntan cuando grafican, ya no lo dan por hecho. Los estudiantes de 3º medio no necesariamente grafican una parábola, quizás sí la figuren. Entonces ellos se ponen más cautos, y la tercera pregunta es, ¿qué problemas se presentan al figurar? Y ahora no dicen una parábola, dicen una expresión analítico-algebraica de 2º grado. Dense cuenta la elegancia de la expresión. Una parábola está en el registro geométrico, la figura de la parábola, ¿no es cierto? Se la imaginan ustedes. Y ahora está más elegante la cosa, y hablan de que esa figura se corresponde con una expresión que es analítica, que tiene elementos de análisis, que tiene elementos algebraicos. Está ahí en el puente, entre y entre, y es de 2º grado. Entendiendo entonces que habrá las de 1º, 3º y etcétera, ¿no? Entonces se dan cuenta el camino que va llevando la reflexión de estos estudiantes, y después de cada pregunta han hecho todo el ciclo completo. Entonces, ¿cuántos ciclos alcanzaron a hacer en el semestre? 3 ciclos. ¿Cuántos ciclos vas a alcanzar a hacer tú? Depende de la situación. Si la situación lo amerita, solo 1, o 2, o quién sabe, ¿no? Estos chicos alcanzaron a hacer 3 ciclos. Entonces, bien, y esto se transforma
Esto se desarrolla en un curso introductorio a la didáctica de las matemáticas. Veamos otro caso. Bueno, aquí estamos mirando el bucle recursivo, estamos hablando, porque si ustedes ven la pregunta 1, tiene las conjeturas de los desarrollos de los chicos, la experimentación, que es aplicarles el instrumento, análisis de los desarrollos de los estudiantes y contraste de desarrollo y conjetura. Y ahí ya tienes un reporte, un primer reporte de estudio. Le hace el mes 1 del curso. Pregunta 2. ¿Por qué si ambos estudiantes sigues el bucle, el mismo bucle, conjetura, experimentación, análisis, contraste, y tienes un reporte de estudio 2 y así sucesivamente qué problemas se presentan al figurar? Tienes tu tercer reporte. Entonces hablamos de que esta metodología de investigación-acción guiada por una pregunta orientadora, que es el horizonte, se desarrolla mediante bucles recursivos, porque vuelves a recurrir al mismo ciclo. Y puedes terminar haciendo tu informe de sistematización y eventualmente puede ser ese tu tesis de grado. Entonces, de nuevo ponemos los 6 puntos y decimos que la pregunta orientadora orienta la reflexión y la acción. Tenemos un segundo caso. Veamos acá, estos son estudiantes tesistas y con la misma metodología logran hacer 3 preguntas y esa es su tesis de grado, que también la presentaron el año anterior en las Jornadas Nacionales de Educación Matemática de noviembre de 2014. La pregunta inicial que se plantea el equipo es bien general. Oye, ¿cómo planteo un trabajo de enseñanza y evaluación en matemáticas? Les interesaba la enseñanza y la evaluación. Luego que aplican esta pregunta con reactivos, avanzan a una y cierran con informe y todo lo demás, avanzan a la pregunta, ¿son las figuras medios pertinentes para modelar? Dense cuenta el tremendo desplazamiento, claro. Ya son estudiantes graduandos, digamos, por lo tanto tienen mucha más riqueza de herramientas matemáticas y de la profesión. Entonces, simplemente un trabajo en ciencia y evaluación, como quien dice, súper genérico, y después focalizan las figuras. ¿Serán medios pertinentes para modelar? Porque, que yo sepa, se modela con expresiones analítico-algebraicas. Era desde allí más o menos la pregunta que se hacían. Y entonces luego esa pregunta, ¿son las figuras medios pertinentes? Se desplaza transita a esta pregunta. ¿Cómo? Un diseño de enseñanza y evaluación para los aprendizajes. Observen la primera pregunta. ¿Cómo planteo un trabajo de enseñanza y evaluación? Así de genérico. Y la tercera es, ¿cómo? Esto no es un trabajo así, sino que esto es un diseño. Luego, si es un diseño, tiene cientificidad detrás. Como un diseño de enseñanza, acá en la primera pregunta se quedaban en la enseñanza y luego rapidito correr a evaluarlo a los chicos. O sea, yo, profe, enseño y rapidito voy y te evalúo. No, pues, ahora ellos se dan cuenta que en la enseñanza no terminó la tarea. Ellos tienen que hacerse cargo de que unos estudiantes aprenden. Entonces tienen que tensionar su diseño para que enseñe logrando aprendizajes. Entonces ya han añadido diseño y han añadido el hacerse cargo de unos aprendizajes. Bien, complejizada esa parte, ahora dice cómo ese diseño propicia figuras estudiantiles, propicia que unas figuras estudiantiles se constituyan en modelo. Entonces, observen ustedes lo interesante de la metamorfosis de la pregunta. Entonces, siguiendo esos 6 pasos que hemos señalado con parsimonia, vale decir con detalle, exigentemente y con tus tutores, con el profesorado que los guía, van logrando ese nivel de afinamiento, de complejización en un buen sentido de la palabra, en el sentido de ganar cada vez más precisión, ir ganando cada vez una mirada más profesional. Muchas gracias. Preguntas, comentarios.
Bueno, primero que todo, agradecer, doctora Leonora, muy buena presentación, muy clara y muy específica en algunos puntos, así que ahora paso a darle la palabra a profesores, profesoras, estudiantes, quienes quieran pueden levantar la mano, arribita del símbolo de chat hay una manito, pueden apretar esa manito para que vayamos ordenando las palabras, o pueden dejar sus preguntas escritas en el chat. Entonces, mientras hay alguien que quiera abrir el micrófono. Mientras entonces van escribiendo, aquí creo que... bueno, lo que hizo Carlos... bueno, mientras aparece la ronda de preguntas, lo que hizo Carlos fue compartir el link para que lo vayan ya teniendo en sus computadores y lo puedan a contestar una vez que se termine la actividad. Muchas gracias, Carlos. Entonces, yo voy a iniciar con una pregunta para la doctora Leonora, y la idea es que poco a poco las personas que estén presentes, Carolina, Débora, Eduardo, Elena, Felipe, Fernanda, Fernando, Francisca, hay estas personas, Mariela, Mari, vayan por ahí incitando y haciendo alguna pregunta. Primero voy a partir con Patricio, no me gusta partir a mí, así que Patricio levantó la mano. Hola, buenas tardes, Francisco. Hola. Hola, bueno, que justamente quería... Buenas tardes, doctora, ¿cómo está usted? Soy Patricio Rodríguez. Quería justamente para abrir la discusión, justamente hacer referencia a esto, doctora, de la pregunta, de las conjeturas que hace el investigador. En este sentido, las conjeturas, ¿en base a qué o en base a qué conocimientos pueden surgir? Considerando que cada uno tiene una experiencia particular, ¿cierto?, de la matemática y quizá una formación distinta en varias universidades. Mira, muy interesante tu pregunta. Aquí hay un punto central que es bien importante. El que se está construyendo como investigador, como investigadora, quien se está construyendo, eres tú mismo. Por lo tanto, las conjeturas de dónde van a partir, en algún sentido, tú eres actor protagonista y también instrumento, porque es desde ti que van a surgir esas conjeturas, las que tú, con tu equipo, con tu profesor, las que ustedes en colectivo también, si el trabajo es en colectivo, si no lo es, si es individual, emergen de ti. Sin embargo, observa que, no sé, puse la lámina, no sé si la están mirando, Francisco, todos, la lámina sobre la pregunta orientadora. Sí, doctora, se está mirando. Se está viendo, ya, ok. Muchas gracias. ¿Por qué le di, Patricio? ¿Qué ocurre? Ocurre que primero has revisado tus motivaciones, tus experiencias previas. Tu biografía es única tuya, por lo tanto, lo interesante es que en tus motivaciones, en tu experiencia previa, va a haber una originalidad que va a ser la tuya. Y la lectura de referentes teóricos conceptuales. Vale decir, puede que yo me esté haciendo hoy día la pregunta sobre el hilo negro. La lectura de referentes teóricos conceptuales, que aquí yo ya a estas alturas, y gracias Patricio, porque a estas alturas yo amplío la pregunta, no solo de referentes teóricos, sino que también resultados reportados en congresos, en revistas, ¿no? O sea, de algún modo, tu cátedra te va a invitar a que revises en tu campo. Por ejemplo, yo quiero ver el déficit atencional, estoy inventando, no es mi área, pero quiero saber si el déficit atencional, por ejemplo, yo puedo, como educadora diferencial, intervenirlo positivamente con música. Oye, y si yo pongo sistemáticamente a la componente ritmo, a la componente audio, armonías, como una componente persistente en mi interacción con este grupo de 5 chicos que tienen déficit atencional, ¿qué pasará? ¿Me ayudará? ¿No me ayudará? Entonces yo podría tener esa motivación. ¿Y por qué?
porque ocurre que a mí me encanta la música, entonces es una herramienta que a mí me fluye. Entonces me encantaría regalarla también y que estos estudiantes vivencien esa cosa grata que yo vivencio. Pero ellos tienen un diagnóstico de déficit atencional. Entonces no sé si los voy a dispersar más. O luego me puedo hacer la pregunta, quizás ciertos tipos de música los converjan, los ayuden a focalizar. ¿Quién sabe qué estará pasando? Entonces voy a ver resultados reportados. ¿Dónde? A ver, Google, YouTube, el profesor, las bibliotecas, y ahí coloco déficit atencional, música. Y ahí voy buscando y voy viendo qué cosas van apareciendo. Mi profesor me va a decir, bueno, busque artículos de congreso, después me va a decir, busque artículos de revistas especializadas, después busque revistas, ojalá Cielo, que son más exigentes académicamente y están más actualizadas. Y después me va a decir, oye, ¿y qué encontrarás en una revista ICE? Entonces, tu profesorado te va a ir llevando por una ruta en donde vas a ir entrando en la buena referencia bibliográfica y la referencia bibliográfica actualizada, y por lo tanto vas a tener referentes teórico-conceptuales y entonces vas a diseñar una pregunta en la que va a ser una pregunta interesante, aportadora, que va a ser la tuya, pero con toda esa riqueza previa y con base en el conocimiento de tus 5 estudiantes, tú vas a levantar conjeturas. La Pame el otro día la vi bailando sola. Conjeturo que la Pame esto le va a hacer no sé qué, no sé qué. En fin, entonces, como los artículos también te van a informar acerca de qué produce la música puesta de determinada manera en una intervención, entonces también los artículos te ayudan a levantar esas conjeturas. Es decir, es un juego entre tu experiencia, tu biografía, tu intuición y estas lecturas guiadas de resultados de otras experiencias. No sé si, Patricio, ahí vamos. Sí, doctora, muchas gracias, muy clarificadora como siempre. Un abrazo. Un abrazo, Pato. Mira mi educador diferencial. Sí, qué rico, bien. Mariela, por favor. Doctora Leonora, ¿cómo está usted? Soy Mariela Norambuena de Pedagogía en Educación Diferencial. Mucho gusto, Mariela. Tengo una duda respecto de el punto 2. Dice, se diseñan reactivos para dar respuesta a la pregunta. ¿El diseño de esos reactivos está en la base, o sea, se hace sobre la base de categorías semánticas? Porque después aquí se levantan conjeturas de potenciales de desarrollo a los reactivos. Entonces, ¿cómo se levantan, cómo se diseñan esos reactivos? Aquí, Mariela, tú me ganas en lentes de la educación diferencial. Yo te voy a poder dar el ejemplo desde matemática y algo así. Sí, no hay problema. ¿Cómo se levanta el reactivo? Nosotros teníamos acá en esta lámina ¿qué problemas presentan estudiantes de tercero medio cuando grafican una parábola? Tomemos esa pregunta. ¿Cuál sería el reactivo? ¿Cuál sería el reactivo? La pregunta que yo le hago al estudiante, porque esa es pregunta de investigación. La pregunta que yo le hago al estudiante sería, dada esta expresión, y listo, doy la expresión, y igual a x cuadrado, por decir algo, estoy inventando cualquier igualdad algebraica, pero de segundo grado. Entonces, dada la expresión y igual a x cuadrado, grafique la parábola. Entonces, los reactivos que se plantean acá en esta forma a partir de la pregunta orientadora tienen que ver con la pregunta que hace el profesor al estudiante. No el estudiante que levanta las preguntas para luego indagar para poder responder la pregunta de investigación. Mariela, aquí tenemos profesor tutor
o profesorado tutor o profesorado guía, tenemos estudiantes de profesor y tenemos estudiantes. La pregunta, ¿qué problemas presentan estudiantes de tercero medio? Se la está planteando el estudiante de profesor o el estudiante de educación, de educador diferencial. Y la pregunta grafica la siguiente expresión, esa la está haciendo ese mismo estudiante de profesor, que se plantea esa pregunta orientadora. Correcto. ¿Estamos? O sea, son las maneras en que tú quieres poner en acción a tu estudiante. Perfecto. Para verlo actuar, de modo de que tú puedas emitir algunos argumentos, algunas conclusiones. Ok. ¿Estamos? Entiendo, gracias. Vale, muy bien, muy buen uso de categoría semántica. Gracias, Mariela. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Puede escribirla por el chat o puede abrir el micrófono. Se escucha bien, ¿cierto? Que creo que a mí se me está cortando un poquito. Yo escucho muy bien. Ya. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿Hacer algún comentario? Yo, bueno, mientras quizá por ahí alguien levanta la mano, yo también tengo una pregunta, doctora, que de cierta manera pues la estaba planteando Mariela con respecto a los reactivos. ¿Ya? Y efectivamente estaba identificando en el momento en el cual yo me quise involucrar en el camino de la educación diferencial. Que claro, mi primera proyección como persona natural en la cual a mí me iba bien en las matemáticas era estudiar una carrera con matemáticas, por eso mi primera opción fue ingeniería. En realidad me gustó cómo se hacía la docencia universitaria y estas clases, entonces ahí me cambié ya a profesor de matemática y computación. Y tenía una orientación guiada a ser matemático, o sea, esa era mi primera meta. Pero resulta que por ABC del destino yo terminé trabajando en un colegio y me enfrenté a un estudiante con Asperger. En cuarto básico porque hice unos talleres de matemáticas en un contexto de talleres preparando a estudiantes para competencias. Y me tocó enfrentar a un estudiante Asperger y él tenía problemas, en algún contexto tuvo problemas para entender el concepto de número mixto. ¿Ya? Entonces se mezclaba el tema de la matemática, como bien pasa en la educación diferencial, la matemática con la educación diferencial y la educación básica, porque era un estudiante de, repito, cuarto año básico. Entonces, yo me demoré mucho en averiguar. En ese contexto, mi pregunta fue, entonces mi pregunta orientadora fue, y quiero que por ahí usted me vaya diciendo si estoy ajustando bien mi experiencia a lo que usted está planteando. Mi primera pregunta orientadora fue, entonces, ¿cómo logro que un estudiante con Asperger comprenda el concepto de número mixto? ¿O qué problemas presenta un estudiante con Asperger para la comprensión del número mixto? Esa sería como una pregunta orientadora, ¿no? Una buena pregunta orientadora, sí. Una Exacto. buena primera pregunta orientadora. Ya. Y sí, luego, no, sin duda. Sí, y luego quise averiguar cuáles eran los problemas, las dificultades para la comprensión del número mixto y empecé a tantear el terreno, porque como usted bien dijo, nosotros somos especialistas en matemáticas, pero no en diferencial, entonces por ahí no tenía acceso a la educadora o al educador diferencial del colegio. Iba en algún horario específico, no estaba en el colegio todo el día, solamente iba algunas horas nomás. Entonces empecé a probar con material manipulativo, empecé a probar con dibujos en un registro pictórico y nada me resultaba. Y resulta que terminé siendo tan estructurado porque efectivamente el Asperger tiene en algunas de sus características, porque de repente, y como bien por ahí me puede complementar o incluso refutar integrantes de educación diferencial, tanto como Mariela, Patricio o alguien más. Hay diferentes tipos de Asperger donde quizá terminan teniendo diferentes estilos de aprendizaje. Ya no me gusta mucho de repente ocupar el concepto de dificultad en educación diferencial y quizá por ahí es más estilos. Yo encuentro que quizá por ahí hay estilos en los cuales tengo que explorar. Y terminó resultando que el estudiante era muy estructurado y que sencillamente con esta regla, a nivel de desarrollar la habilidad de resolver problemas, la regla de multiplicar el entero por el denominador y sumar
perdón, del denominador y sumar el numerador, pues ahí se le simplificó y pudo hacer un barrido de ejercicios sin ningún problema. Entonces, mis reactivos habrían sido, como la pregunta orientadora era, ¿qué problemas presentan para el aprendizaje del número mixto? Mi reactivo entonces habrían sido un estudiante, ya para sacar la información de mi grupo y poder contestar a mi pregunta orientadora. Entonces, mis reactivos podrían haber sido un estudiante con Asperger comprende la fracción con el material manipulativo. Eso, ¿sí? Tú te das cuenta que esa no es pregunta, esa es respuesta. Claro. Tampoco es reactivo. ¿Cuándo sería reactivo entonces? ¿Cuándo sería reactivo? Por ejemplo, de estos tres métodos, ¿con cuál de estos tres métodos logra mejores desempeños un estudiante Asperger? Entonces, y ahí pones el reactivo 1, que es siga la regla, el reactivo 2, dibuje no sé qué, pues estoy inventando, y un tercer método que la literatura te hubiera mostrado. Ok, porque entiendo, tú ya. estás absolutamente a oscura, entonces tú, lo que la literatura te dice en general, tú dices, bueno, vamos a ver cómo me va en el caso del Asperger. Entonces, ¿con qué método logra mejores desempeños un estudiante Asperger? Y ahí es eso. Ahí te diría yo que es una manera de bajarse. Ok, entiendo. Muchas gracias, doctora. Ahora sí, ya también, junto con lo que comenté. El reactivo dice relación con aquello que le vas a comunicar, solicitar al estudiante. Ya. Es la tarea, el desempeño, es la acción. Ahí se despliega tu estudiante. Entonces, ¿qué le dices para que él logre un despliegue de algo que tú andas buscando, que él se apropie, que él logre ser competente? Muchas gracias, doctora Leonora. Muy amable. Carlos, pidió la palabra. Sí, bueno, contarle a la colega Leonora que en este minuto tenemos en la carrera, al interior de la carrera, y probablemente acá hay estudiantes de diferencial o de matemática que se encuentran, doctora, en este minuto en su proceso de tesina, y su primera, en el fondo, están soltando esta mano respecto de cómo empezar a recopilar un marco teórico. Entonces me gustaría un poco ver qué orientaciones, qué consejos le daría usted a los estudiantes que se inician en este proceso de investigación a nivel de pregrado, cuando se encuentran con una abundancia de información, de conocimiento, para comenzar a elaborar, por ejemplo, el marco teórico a la luz de los objetivos y de la interrogante, de los supuestos, de la hipótesis de esta tesina, que después se convierte en una tesis el próximo año para la defensa de su título profesional. Porque por lo general ahí entra el miedo, la incertidumbre, por dónde parto, cómo delimito esto, etc. A ver. Quisiera, Carlos, responderte con una analogía. ¿Cómo lo haría alguien que es artista? Por ejemplo, alguien que es pintora. Hay muchos colores, están los colores ahí, están los pasteles, están las acuarelas, están los estilos. Tengo Picasso, tengo Miró, tengo, en fin, impresionismo, expresionismo, cubismo, en fin, y lo que sea hoy día, que sea, porque hoy día también se pinta con software. No parte un pintor haciendo un acopio de todas las pinturas que otros hacen. No parte un pintor buscando todos los colores que existen, vale decir, en la categoría colores, sino que más bien el pintor se pregunta a sí mismo, ¿qué siento adentro ganas yo de expresar? ¿Qué sentimiento, qué emoción y qué emoción quiero generar y comunicar yo al espectador? Es decir, la primera pregunta es acerca de mí. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué pregunta me hago yo? ¿Qué duda, qué inquietud fuerte tengo yo?
porque ahí, Carlos, hay algo súper importante y seguimos a Maturana. Chiquillos, chiquillas, primero es la emoción, lo lamento. No es primero el saber, no. Primero es la emoción, y la emoción es biológica. La emoción está en tus células, y tú sientes el rubor en tu cara, y tú sientes un calorcito que te atraviesa todo el cuerpo, y ya los pies quieren saltar porque estás escuchando una música de tu gusto, y te entusiasmó, y nada, no puedes seguir sentado. Sales, ahí estás siguiendo tu emoción, es biológica, te invita a la acción, debe desplegarse, debe salir. Bien, entonces, como primer paso, hay un paso de introspección. Tiene que ser algo que a ti te importa, porque además, ese es el primer paso. Después viene tu preocupación intelectiva. Ok, a mí me desasosiega esa situación. Veo que Franco está solo, no lo pesca ni un compañero, le veo la cara triste, eso a mí me intriga y me preocupa y no me deja tranquila. Entonces, ¿qué pasa con Franco? Y la profesora me dice, no, es que es un chico Asperger, es un chico autista. O me dice, es autista. Entonces tú dices, sí, ok, es autista, o sea, está solo consigo mismo. Pero ¿por qué tanto ostracismo con él? No sé, y me hago otras preguntas. Bien, a lo que quiero ir es que primero es tu emoción, y tu emoción tiene una importancia súper crucial. ¿Sabes por qué? Porque tiene que ser una emoción muy genuina, tuya, porque te tiene que acompañar los 9 meses de gestación, de tesina y tesis. Entonces van a haber claros oscuros, profundos barrancos, no entiendo nada de esto, lo que pensé que iba no iba, esta información que tengo entre las manos de qué se trata, qué puedo hacer con él, bu. Es decir, atraviesas todo el panorama de las emociones y lo sube y baja de ese carrusel. Y sin embargo, no obstante la emoción que te esté atravesando, hay que seguir con el informe, hay que seguir con la defensa, hay que seguir. Entonces, necesitas una energía de base que te acompañe el año, los 2 semestres. Esa energía de base te tienes que asegurar que surja de ti, porque no la vas a lograr desde afuera, no te la va a regalar nadie, y no van a venir en tus horas oscuras alguien a decirte, flaco, tengo clarito lo que te está pasando, mira, tómate estas 2 pastillitas y está resuelto el tema. No es externo, no tiene locus de control externo, es de locus de control interno. Entonces, mi primera recomendación en mis años de investigación y en que un artículo que no lograba salir, entonces sale un día de febrero a las 4 de la mañana, la frase que andaba buscando por 3 meses, y coincide con Beethoven y el emperador. Entonces de repente yo me doy cuenta que estoy tocando las teclas del computador en el ritmo del emperador. Entonces me sentía genio, soberana, libre. Y ahí en ese minuto habría salido como estaba a gritar eureka. Esos momentos gloriosos sí existen, son momentos. El 99% son ese sostenido trabajo mediante metodologías, mediante pautas y mediante el itinerario que otros te ayudan a seguir y que tú te das también a ti mismo, que tú has suscrito. Así que yo diría 0, o sea, punto de inicio, una vinculación entre la temática que vas a abordar y tus emociones de base, que enganche con tu emocional más auténtico, y ese tienes que buscarlo, tienes que hacer introspección, no es inmediato, no es evidente necesariamente. Bien, la lectura de estados del arte sobre problemáticas ayuda, porque de pronto es en la lectura en que descubres un tema, pero yo diría que sobre todo en la práctica. Yo he ido a ver estudiantes, ya estoy en 4º año, entonces ya tengo una experiencia de situaciones, y entonces elegir desde la empiria, desde casos que he visto, situaciones que han ocurrido y situaciones que de algún modo sean recurrentes. Vale decir, yo el próximo año voy a ser profesional y voy a ir a esa escuela y me va a tocar un caso de eso. Entonces, porque hay una recurrencia.
Y entonces ahí es súper importante que la tesina vaya vinculada con las prácticas. La verdad, desde mi perspectiva, las prácticas deberían intencionar preguntas orientadoras. Es decir, debería ser una pareja de baile. Esto de tesina práctica. Entonces, ¿por qué? Claro, porque nosotros somos teórico-prácticos. Nosotros tenemos que resolver aprendizajes aquí y ahora, de chicos que se están dando aquí y ahora. Entonces tenemos que ser expertos en chicos de aquí y ahora. Y eso significa interactuar con ellos, ver con ellos, y entonces problemáticas deberían estar en relación con las prácticas que yo he sostenido, ¿ah? Y preguntas que yo le hago a esas prácticas. Bien, entonces, empiria, práctica, chicos de aquí y ahora, y mi emocionar, lo que toca teclas personales, a mí eso me conmueve, a mí eso me mueve. Quizás le preocupó mucho a Platón, pero a mí no estoy ni ahí con Platón, o sea, no sé, habrá sido interesante para ese caballero. Y qué bueno que lo hizo, y es un aporte a la humanidad, y lo que se quiera, pero de lo que se trata ahora es de mi tesis personal, es de mi herramienta como profesional. Y yo voy a ser profesional por 30, 40, 50 años. Entonces estoy apertrechándome hoy día por 50 años. O sea, bueno, 25, pongámosle. Eh, por lo tanto, bien a fondo. Es casi, yo te diría, Carlos, si me permiten abundar en metáforas, es un matrimonio. Estás eligiendo tu pareja profesional. O sea, yo con este tema me caso. Ahora estoy pololeando en la tesina y en la tesis ya es noviazgo. Y ya en la vida profesional, ojalá entonces sea la práctica. Ya eso que aprendí lo devuelvo en caritas contentas, en chiquillos que aprenden, en vidas más logradas. Profundo amor, digamos, o sea, en un despliegue vas a ser un joyero de corazones. Eso, ¿ah? Así lo diría yo, o sea, primero la persona, la emoción, afuera la empiria, y siempre la biblioteca de artículos y de libros es una biblioteca secundaria. O sea, yo voy porque el problema que me está angustiando necesita de esas herramientas. Entonces yo los voy a buscar en calidad de herramientas. Y yo no vivo con la tijera. Yo tomo la tijera del estante, corto y la devuelvo. Y sigo haciendo mi trabajo, mi obra, la que quiera que ésta sea. Perfecto, muchas gracias, muy ilustrativo además. Muchas gracias, doctora. Waldo, ¿tienes palabra pedida? Hola, buenas tardes. Colega, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por su entrega generosa y entusiasta en lo formal que ya nos escuchan acá varios estudiantes, en destacar su timbre de voz y su énfasis en la expresión oral. Eso se agradece porque en estos tiempos los docentes o futuros docentes no se dan cuenta de que gran parte de nuestro tiempo lo hacemos hablando. Dicho eso, agradecerle también el guiño que usted hace al concepto de la pregunta. La técnica de la pregunta motivadora, bueno, desde Sócrates, pasando también por Descartes, las dos grandes preguntas, entre otras preguntas de la historia. Y hoy día nosotros con una tremenda pregunta también, en este cambio epocal que desde la historia yo he dado en llamar en algún momento, que está ocurriendo, que lo estamos viviendo y padeciendo, las preguntas se vuelven esenciales y trascienden los marcos puramente académicos, son preguntas sociales, son, como llamar, demandas sociales respecto de los saberes, de los haceres, de los practicar nuestro desempeño con un sentido, ¿cierto?, de responsabilidad social también, como en nuestro caso el perfil de egreso está en el perfil de egreso de nuestra carrera, ¿cierto?, la formación ciudadana. En ese contexto, estimada colega, le quiero hacer una pregunta basada en su experiencia. ¿Cuáles deberían ser entonces los temas que hoy día deberían investigarse? Porque ¿cuáles son las preguntas que usted lanzaría desde su expertise y desde su posición actual frente a un mundo, una mirada que tiene probablemente mucho más amplia que nosotros? ¿Cuáles son las preguntas que demanda
o se requieren hoy día en educación? ¡Qué temazo, Waldo! Tú estás al nivel de Sócrates y de Descartes No. y los quieres ver vivitos hoy día y coleando. No, colega, usted dijo que le gustaba conversar, así que yo le lancé, recogí el guante, nada más. Waldo, me encanta la temática. Creo que estamos en tiempos de constitucionales, digo yo. Eso significa fundacionales. Eso significa que hoy día en nuestro país, en Chile, estamos en un punto, decimos los matemáticos, de inflexión. Los puntos de inflexión son puntos de cambio. O sea, irredarguiblemente, si no, no es punto de inflexión. Veníamos de un tipo de modo de ser ciudadano y hacer ciudadanía para remontar necesariamente a otro. Necesariamente, porque ya no hay más oxígeno. Con el modo anterior nos estamos asfixiando. No vamos a dar ejemplos de esas asfixias. Hoy día las gritan las calles. Y en ese sentido también es un tiempo para nuestros estudiantes tremendamente desafiante, para nosotros también, sin duda, para todos. Sin embargo, para ellos es un tiempo emocionante porque ocurre que ellos hoy día están vivenciando lo que no se sabe, lo que no se sabe que vamos a ir construyendo, y eso es emocionante. O sea, si yo tuviera 21 años y estuviera, bueno, estaría aterrada un poco también, pero con el entusiasmo de la acción que motiva al joven y la pasión, ya iríamos enhebrando algunas cuestiones. Ahora, en lo que dice relación a cuando estamos pensando en formar profesionales de la educación y el desafío de la formación ciudadana, hay un tema que en lo personal yo lo veo así. Yo veo que el año 90 hubo una épica y una epopeya, que fue un plebiscito del año 88, y en que espontáneamente muchedumbres bailaron en la Alameda. Yo recuerdo que eran las 12 de la noche y estábamos bailando ahí, o sea, no parábamos de bailar y nos abrazábamos unos con otros y había una alegría genuina. Es decir, la alegría sí llegó. Ahora el tema es cuánto duró. El tema es que, hablando de ciudadanía, celebramos la alegría y luego dejamos la responsabilidad de construir Chile en otros. Y cada cual se fue a librar su propia historia, librar su propia batalla, que por lo que se observa hoy día respecto a los derechos sociales, ha demandado jornadas y 2 jornadas y 3 jornadas de los chilenos para poder vivir, digamos. Es decir, no estoy haciendo un juicio de que guau, qué feo que nos fuimos para la casa. No, o sea, que no había de otra. Si se quiere pagar la salud, si se quiere pagar la vivienda, si se quiere pagar la educación, si se quiere pagar, entonces hay que trabajar. Bien. Entonces, como que esa generación nos hundimos en la vida individual de los proyectos familiares por el rayado de cancha que se instaló. Bien, hoy día en estos tiempos fundacionales necesitamos ciudadanía activa, necesitamos profesorado, necesitamos profesionales de la educación que tengan sentido de país y que tengan sentido de que estamos todos tejiendo la vida buena para todos y todas. En ese sentido, en la formación ciudadana, entonces, siento que hay algunos autores, me atrevo a mencionar a Paulo Freire, en términos de herramientas prácticas, creo que la permanente presencia de la investigación-acción también es tremendamente relevante. Es decir, creo que necesitamos avanzar hacia ciudadanos y ciudadanas protagonistas. Eso significa que sean protagonistas, significa que y además que aporten desde la profesión. Entonces necesitamos muy buenos niveles de profesionalización
¿Qué quisiera yo? Que el trato a los profesionales de la educación fuera el que se da en Finlandia. ¿Cómo quisiera yo ese trato? Ese país hace más de 100 años en un plebiscito elige entre los derechos sociales a cuál va a destinar la primera prioridad y elige educación, pero hace más de 100 años. Entonces, de aquí a que nosotros como país valoremos el formar a nuestra gente para construir el propio Chile, es algo que estamos en eso y que Finlandia nos muestra un siglo de trabajo para estar donde ellos están. Entonces creo que es una tarea de mediano plazo. ¿Qué hacemos hoy día? Que estamos en momentos muy interesantes. Yo insisto que son fundacionales. Tenemos la posibilidad de soñar cómo constituir Chile. Y entonces es sumamente importante que en el ámbito del profesorado y de los profesionales de la educación tengamos una posición, dialoguemos, discutamos, debatamos. Nosotros construyamos nuestra casa, la casa de los profesionales de la educación. Es decir, ¿cómo tiene que ser nuestra casa? Luminosa. ¿Cómo tiene que ser nuestra casa? Feliz, alegre, clara, ligera de equipaje, no sé. Vamos dándole las características que nosotros necesitemos. Y ese debate debería estarse dando en los pregrados, en el chiquillo de primer año, en el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, el egresado que vuelve, con todos, en las escuelas. Como que en cada actividad que hiciéramos, o en cada semana de currículum que hiciéramos, deberíamos tener el rato constituyente, la conversa constituyente que nos vamos a dar hoy día. ¿Y quiénes quieren levantar palabras? Bueno, el primer año nos quiere venir a contar. Perfecto. ¿Lo quieres contar con una obra de teatro? ¿Lo quieres contar con música? Como quieras, con un rap. Bueno, rapiemos. Pero no van a venir otros, o sea, digo, con el nivel de preciosidad que nosotros necesitamos construir la casa de lo educativo, somos nosotros los que tenemos que hacerlo. No puede ser que venga una inmobiliaria y sea la inmobiliaria la que diga, este establecimiento educacional va a estar construido así. Y yo digo, ¿y dónde llevo a mis chiquillos con Asperger aquí? Este edificio no me sirve, no me hizo ni una sala donde yo me sintiera cómoda para lo que debo hacer con ellos. Entonces, ¿por qué otro me viene a hacer la casa? Me incomoda. No entendió que aquí hay que lavar ropa todo el tiempo porque hay muchos cabros chicos y por lo tanto tengo que tener mucho sol. Me hizo una casa en la sombra. Entonces me hace gastar luz. Entonces me complica la vida. Pero ¿le puedo llamar yo la atención? No, porque él no es educador, no es educadora. ¿Quién tiene que hacerlo? Los educadores. Entonces yo diría que cuando hablamos de formación ciudadana, yo diría formación de ciudadanos profesionales de la educación. Los profesionales de la educación decimos, la bella casa que nosotros queremos para formar a los lindos chilenos y chilenas que necesitamos, es así. Entonces ahí hay un primer tema, es decir, este tema de librar la imaginación y el corazón y hacerlos expresarse para pintarle el gran mural de cómo es, o el gran plano arquitectónico de la casa que nosotros, educadores y educadoras, hoy día necesitamos y hoy día soñamos para el Chile que amamos. Ese es un punto. Otro punto, sin duda, es la formación cívica. ¿Qué sabemos de ser ciudadanos y de la, digamos, educación cívica en el sentido de comprender que la ciudadanía, la polis, vive con ciudadanos que tienen derechos y también tienen deberes? Bien, ¿cuál es la versión del siglo XXI de los deberes? Porque los deberes le dan media, los daba el dueño de Fundo, el dueño de Castillo, en fin, ¿no? Hoy día, ¿qué deberes nos damos nosotros? Porque nos damos cuenta que así vamos a ser más felices. Entonces, deconstruir la formación cívica y reconstruirla en los términos en que como profesionales de la educación nos queremos entender cómo es nuestra ciudadanía. Es decir, aquí hay muchos procesos de apropiación necesarios.
apropiarnos de nuestra profesión, oye, y de nuestra soberanía. Todos valemos infinito aquí en Chile y todos somos importantes. No puede ser un Chile para N-1. Aunque sea uno, no es Chile. Aunque sea uno, el que queda fuera de la casa. No puede ser que un 1% tiene casa y el 99% anda de allegado. O sea, sorry, eso está desordenado. Entonces es la casa de todos y también es la casa de los profesionales de la educación. Y si los profesionales de la educación no le decimos a nuestros conciudadanos cómo es la casa que necesitamos para formar esos bellos hijos de ellos y de nosotros, ¿cómo diablos lo van a saber? Entonces va a venir un otro y desde fuera y desde la no profesión va a decir cómo va a ser. Y entonces vamos a quedar por 25 años mínimo, si no 50, pero las constituciones no se hacen cada 8 años. Así que vamos a quedar caleta de años con una casa impropia, que no nos ayuda. Entonces, empoderarse con eso, sacar la voz, articularla, decirla, ¿cuál es? Construirla entre todos. Aquí no hay magos ni magas, aquí hay una sabiduría que tiene el colectivo. Entonces, ahí llamar a esa sabiduría de colectivos y tejer redes de varios colectivos. Digo, todas las voces de los educadores deben ser aquí incorporadas en una gran propuesta. Creo que es el tiempo, es el minuto. Empecemos ya. Entonces, respecto de esa formación ciudadana, como te decía, la formación cívica, la vieja, antigua, clásica formación cívica, pero que la deconstruimos y la resignificamos y la vivimos y la proponemos desde nosotros en la formación ciudadana. Y uno de los aspectos que va a tener esa formación ciudadana es que ya no nos vamos para la casa. Ya somos ciudadanos que estamos permanentemente preocupados de la polis. ¿Por qué? Porque delegar en otras instituciones nuestra soberanía nos causa las tristezas que estamos viviendo hoy día. Entonces ya no podemos delegar más nomás, pues. Tenemos que ponernos pantalones largos y hacernos responsables. Entonces nunca más delegamos. Por lo tanto, yo percibo entonces que si bien no tenemos lo que hizo Finlandia, pero sí podríamos tener una comunidad de profesionales de la educación siempre viva, siempre activa, siempre diciendo su voz. Siempre al día, siempre atenta. Es decir, algo así como los políticos que hoy día dicen, algunos piden por favor que las calles nos presionen para que podamos hacer avanzar algunas leyes que no podemos por los 2/3, por los 4/5, por lo que usted quiera. Y dicen, por favor, pronúnciense en las calles. Yo eso lo traslado y hago la analogía. Chiquillos, chiquillas, no vamos a tener la casa que queramos si nosotros no trabajamos por diseñarla, pensarla en conjunto y defenderla. Entonces necesitamos un profesorado que sea incumbente y un profesorado que levante entonces respecto del área de formación ciudadana una narrativa con épica y una narrativa con sabiduría y una narrativa con conocimiento. O sea, que sea robusta en términos de las categorías con que dice las cosas y que tenga una mirada prospectiva. Porque tú estás formando, o sea, lo que nosotros hacemos es tan delicado porque tú formas hoy día un profesor que estamos en 2020, tiene que estar vigente en 2050 y tú no tienes idea qué va a estar pasando, pero tiene que ser una persona que sea vigente el 2050. Me van a disculpar que me alargue un poquito, pero es un ejemplo que yo valoro mucho porque creo que es una riqueza nuestra. Creo que nuestra profesión de formadores también se hace con la riqueza cultural de nuestro pueblo originario. Y ahí hay una metáfora muy bella, la supe yo por Gastón Sublet. Esa metáfora es respecto del pueblo mapuche. Los incas siempre estuvieron haciendo incursiones por los terrenos aledaños porque necesitaban mantener su imperio.
Entonces venían y hacían cautivos. Hasta los diaguitas, hasta La Serena, lo lograron. ¿Qué significaba eso? Que venían los incas y entonces les prometían guerra y les mostraban unos feroces, qué sé yo, no sé qué, la guerra que harían ellos el año 1400, y entonces los diaguitas prefirieron dialogar y se hicieron súbditos incaicos. Pero eso significaba que tenían que dar parte de su producción al imperio. Bueno, con los mapuches de acá de la zona central no les resultaba a los incas. Y un rey inca, no, discúlpenme el lenguaje, pero una autoridad inca viaja con una comitiva en forma diplomática. O sea, vinimos con la ferocidad, no nos pescaron. Entonces, bueno, vamos con la diplomacia. Pues bien, hablaron y convencieron a 2 o 3 loncos que con su gente los trataron muy bien y se fueron en la comitiva hasta el Cusco. Es que ustedes no saben el imperio que se están perdiendo, no saben la maravilla del imperio nuestro. Bien, llegaron nuestros mapuches allá, observaron, dialogaron, no dijeron nada. Y después cuando el Inca les dice, bueno, ¿y qué les pareció? Imagínate, o sea, yo he visto fotos del Cusco y yo imagino que estar ahí, un colega me dijo, Leonora, no puedes morir sin haber ido a Cusco. O sea, es una maravilla, ya. Sin embargo, el mapuche, los loncos mapuches dialogaron a su vuelta acá y tomaron una decisión. Y lo que ellos reflexionaron fue lo siguiente. Sí, ellos tienen unas maravillosas construcciones de piedra, pero nosotros estamos construyendo al hombre. Nosotros construimos al hombre y a la mujer mapuche. Ese es nuestra joya. Educadores, educadoras, profesionales de la educación chilena, tenemos algo más bello que eso, que resguardar y por lo cual trabajar y por lo cual diseñar nuestra casa educativa, de modo que formemos esa joya que es el hombre, que es la mujer de nuestro territorio. Imagínate, esa es nuestra epopeya. Para allá vamos. Entonces tú me dices formación ciudadana. Sí, señor. Mucha formación ciudadana. Sí, señor. En el horizonte de esos loncos mapuches de ese tiempo. Nosotros construimos el hombre. Muchas... Waldo, dale. No, solo darle las gracias y cuando habla de la construcción de la casa, totalmente de acuerdo. De hecho, desde mi experiencia también como profesor de aula muchos años, siempre me preguntaba de por qué no se consideraba la entrada a la sala de clase por atrás para impedir que los que lleguen atrasados interrumpan, o que la mayoría de los niños escribe con la derecha, por lo tanto el sol normalmente, la claridad debe estar a ese lado. Fíjate, desde la infraestructura material incluso nosotros no opinamos como educadores, ¿cierto? No se nos considera. Bueno, te decía esto porque mi pregunta iba hacia eso. O sea, ¿cuáles son las preguntas que tú harías? ¿Cuáles son las preguntas que debemos hacer para construir esa casa? Por ejemplo, estuvimos hace poco en un conversatorio sobre interdisciplinariedad. Es claro que la interdisciplinariedad, que la colaboración, son palabras que estaban hace rato, pero que hoy día se hicieron necesarias producto de esta contingencia. ¿Cuáles son las otras preguntas que hay que hacer? Porque si bien es cierto, las políticas educativas, a las cuales respetamos como normativa, digamos, obligatoria, los docentes, también se nutren de las opiniones de los profesores. Y ese vaso comunicante, ese nexo, que yo creo que es la universidad la llamada a levantarlo, muchas veces no se escucha. Claro, son preguntas bien grandes, es muy atrayente y muy importante de hacerse hoy día. Hoy día la mejor solución es una buena pregunta. Buenas soluciones son muy buenas preguntas hoy día. Una pregunta que yo me hago es, ¿acaso la institucionalidad que tenemos hoy día, vale decir, un Ministerio de Educación, con una institucionalidad de gestión como hoy día existe, ¿acaso esa es la que necesitamos? O sea, yo en lo personal, tomo la goma y borro todo.
sorry, lo borro. ¿Por qué? Porque tiene que haber una gestión de nuevo tipo, tiene que estar con base en otros paradigmas. Entonces, esta cuestión es como, alguien dijo en algún noticiero, no sé, aquí estamos como al muro que se está cayendo, en la parte de que vemos resquebrajada, poniéndole más mezcla. Oye, jefe, si que el muro, flaco, ubícate, es el muro. Entonces, yo diría que es absolutamente, o sea, tremendamente impertinente la institucionalidad para la gestión de lo educativo que este pobre país se ha dado, digamos, porque es una bestialidad la institucionalidad que hay, por muchas razones. Pero estamos en momentos constituyentes, estamos en momentos de oportunidad también. Yo siento que la otra pregunta es, tiene que ver con cuáles son los ámbitos de profesionalidad en que el área nuestra tiene que hundir el arado. Claro. O sea, ¿qué otros ámbitos? ¿En qué ámbitos tenemos que hacernos extremadamente robustos, extremadamente fuertes? Observa una cosa. ¿Quién va, abre el quirófano y le dice al cirujano, no, cierre de nuevo el corazón? No, haga esa aorta usted, porque la normativa no ha llegado y porque el folio del aparato del contralor de no sé quién todavía no dice su voz. Y además no hay recurso. Cierre. Tiene 10 minutos para hacer la operación, ya pasaron los 10 minutos, usted necesita 5 horas, lo siento mucho, tiene que cerrar, porque usted tiene 10 minutos de quirófano nomás. O sea, ¿quién va al especialista cirujano y le hace esa intervención? Yo creo que podemos encontrar casuísticas tan locas como esa. Yo creo que la locura de nosotros los humanos, eso puede darse, pero no es la norma. En educación es la norma. O si yo puedo dar ejemplo de una situación en que estábamos haciendo trabajo grupal, 48 críos en la sala, y estábamos haciendo trabajo grupal, primero medio. Y yo estaba feliz porque los grupos estaban entretenidos, se decían cuestiones, peleaban, no sé qué. Y yo me movía entre los grupos, qué sé yo, y todos animados, todos enganchados. Yo estaba feliz, el diseño estaba funcionando. Yo era feliz. Y viene la directora. Bueno, yo estoy metida en medio de las mesas, ¿no? Sentada yo a la altura de ellos, pues no iba a estar. Bueno, estoy horizontal con los chicos. ¿Qué crees tú que hace la directora? Abre la puerta y da el grito. ¿Cómo es posible? Esta bulla no deja hacer clase a los profesores vecinos. Se callan de inmediato y todos se sientan. ¿Qué fue lo que me echó esa señora, esa persona encima? Un balde de agua fría. ¿Qué pasó con la dinámica? ¿Qué pasó con el diseño? No me pregunte eso. El paciente se murió. Y al otro día hubo que prepararlo de nuevo, la anestesia, todas las cuestiones, y convencerlo de que ahora sí iba a resultar. Bien, entonces, ¿en qué tenemos que hundir el arado de nuestra formación profesional? Yo siento que aquí falta profesionalidad y que lamentablemente estamos dando mucha importancia al nivel técnico. Entre otras cosas, en lo personal, a mí nadie me preguntó, así como no me preguntaron de la Constitución del 80, porque la verdad es que yo voté en una mesa en que yo puse no, y en esa mesa todos aparecieron sí, porque me preocupé de quedarme hasta el final en el recuento. Mi voto no apareció en esa mesa. Bien. Entonces, yo dije mi opinión y no sirvió de nada. Listo. Estamos donde estamos. Pero entonces la pregunta que yo me hago es, nosotros tenemos que fundar aquello que necesitamos para hacer la educación de calidad que necesitamos. Y la pregunta que a mí no me hicieron es, ¿qué opina usted de las competencias? Porque el paradigma de las competencias, y yo estuve en un perfeccionamiento de 3 largos seminarios, digamos, al respecto, uno de los cuales fue en la Sinterforo IT de Uruguay, y otro fue con la Vitex americana, es decir, bebí de las mejores aguas,
No se puede decir que yo no conozco de qué se tratan las competencias. Sin embargo, si tú analizas un poquito más a fondo el paradigma sobre el cual está basado, es la producción industrial y la producción en línea. Por favor, o sea, Charles Chaplin ya nos dijo qué pasa con eso, o sea, ahí dale con el clavo, y entonces, ¿qué nos está haciendo a nosotros la cinta transportadora? Nos está llevando todo a molernos nomás, po. O sea, no. Incluso aquello, digamos, ¿no? Entonces, hemos endiosado acríticamente el nivel técnico y hemos perdido una sabiduría que tuvimos, porque si tú lees la tesis doctoral de este profesor Iván Núñez, en su tesis doctoral, él hace el recuento, cómo fuimos avanzando en saber pedagógico y profesionalización, y sigue también la línea de los gremios desde 1900, y muestra cómo entre la década del 70 y el 80 estábamos llegando a el paradigma de transitar desde un profesorado técnico a un profesorado profesional. ¿Cuál es la diferencia entre un técnico y un profesional? Es que el profesional toma sus propias decisiones frente a la tarea. ¿Qué es un técnico? Sigue instrucciones. ¿Qué instrucciones estamos siguiendo? Las divinas mapas de competencias, digamos, los mapas de egreso, y que mi cursito tiene que estar en el organigrama, o sea, tiene que estar en una celdilla, pero perfectamente calzado, porque entonces vamos a generar ciudadanos maravillosos, completos, íntegros, así como los que querían los mapuches. No, pues, yo creo que estamos entre medio de construcciones de piedra, bellísimas, lindas, bonitas se ven. El mapuche decía, pero son de piedra. Y nosotros trabajamos con humanos que tienen corazón, que tienen espíritu, alma, deseos, sueños, emociones. Estamos con otra naturaleza entre las manos. Forma parte de nuestro trabajo otro objeto, por decirlo, que no es objeto. Pero, por ejemplo, digamos, ¿no? Entonces yo siento que hay que desacralizar, que hay que deconstruir, que hay que desdiosar y reconstruir y resignificar. Y para eso necesitamos que cada uno se empodere de su soberanía en lo profesional. Sí, doctora Leonora, yo quiero darle de verdad muchísimas gracias por todo lo que has puesto. Entregó una herramienta muy valiosa a nivel de cómo llevar investigación en estudiantes con esto de las metodologías, y luego su análisis con respecto a la situación en Chile, algo que efectivamente termina siendo como insumo para todas las personas que están aquí presentes y para las personas que el día de mañana van a escuchar la grabación, porque comentarle que por ahí vamos a generar un link por toda la gente que no se pudo conectar por diferentes medios o diferentes topes de horario, con clase, con todo lo demás. De verdad agradecer, de verdad comentarle que pucha, felices podríamos ir conversando, pero claro, la actividad estaba programada para que finalizara a las 4:30, y hay ciertos compromisos académicos que usted bien sabe que a veces son un poquito impostergables. Entonces, yo quiero darle las gracias en nombre de la carrera, en nombre del grupo. Si alguna inquietud quedó pendiente, pueden hacerla por correo. Después podemos generar una segunda instancia donde la doctora plantee algún nuevo giro con respecto a volver a retomar el tema de metodología, o quizá el día de mañana también, y efectivamente algo que está haciendo la Universidad Central, que llevar a cabo procesos de conversación con respecto a la situación actual, que es la de una nueva o eventual nueva constitución, que va a todo depender de las votaciones que vengan ahora, y que ya pronto, como nuestro deber cívico es participar de toda instancia democrática que se genere en el país. Así que yo le quiero dar las gracias por la sabiduría, por todo lo que nos comenta. Siempre es un placer escucharla, y esperamos contar con usted en una futura exposición. Y como le digo, lo lamento, pero el calendario a veces es tan ajustado que por ahí se transponen reuniones que a lo mejor a usted también le va a pasar hoy día. Así que darle las gracias a todos los que están conectados y conectadas. Por favor, invitarlos también a contestar la encuesta que está en el link del chat, porque efectivamente sus impresiones son los que nos permitirán colaborar el día de mañana en generar unas nuevas instancias como esta. Así que si hay alguien más que quiera darle la despedida a la doctora Leonora, quizás Carlos que inició,
Gracias, Francisco. Muchas gracias, doctora Leonora, por la experiencia que hoy día tuvimos y, como señalaba Francisco, por esta sabiduría que nos transmitió tanto a los profesores como a los estudiantes. Así que esperamos tener una futura oportunidad también para que podamos seguir compartiendo en torno a lo que usted perfectamente maneja muy bien, que es el ámbito de las matemáticas. Así que muchas gracias y un abrazo a la distancia. Muchas gracias a ustedes, sobre todo la paciencia y el tiempo que nos hemos regalado. Para mí siempre será un gusto. Muchas gracias, doctora. Para mí también y para todos fue un gusto escucharla, así que se lo agradezco. Así que si quiere puede ya dejar de compartir y poco a poco ir cerrando. La gente que estuvo acá, muchas gracias, Francisca, Franco, María Fernanda, María Isabel, Mariela, Paola, Patricio, Patrick, Rocío, Waldo, Zafiro, Araceli, muchas gracias, Débora, Elena, por participar. Nos estaremos viendo en una segunda ocasión cuando se divulguen este tipo de actividades. Y doctora Leonora, repetirle muchas gracias por todo lo que nos compartió, siempre un gusto escucharla. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos y a todas.